Amén y gracias a Dios, señora María, muchísimas gracias, gracias por hacerse cargo. Hágame el favor y me indica si me está escuchando bien. Y si me está escuchando bien, pues iniciamos de una vez el estudio de esta noche. ¿Usted me está escuchando bien? ¿Me está viendo bien? ¿Me está escuchando bien? Bueno, gloria a Dios, don Héctor, muy buena noche para usted, muy buena noche para todos. Bienvenidos. Recuerde que este curso es una capacitación para líderes de casas de fe y nunca me cansaré de insistir que una casa de fe es una célula. Una casa de fe es una reunión en la casa, un estudio bíblico en la casa o un grupo familiar, como quiera que lo llamen. A eso nos referimos cuando hablamos de una casa de fe. El Ministerio Internacional Centro de Fe llama a las células casas de fe. Me parece un bonito nombre y me parece que demarca el objetivo que uno tiene al reunir personas en una casa para predicar la palabra de Dios. Repasemos rápidamente los temas que hasta el momento hemos tratado. El tema número 1 se llamó Fundamentos de las Casas de Fe, parte 1. El tema número 2, Fundamentos de las Casas de Fe, parte 2. El tema número 3 se llamó ¿Qué es y cómo formar una casa de fe efectiva? El tema número 4 se llamó Evangelización, Discipulado y Servicio a través de las casas de fe. El tema número 5 se llamó Compañerismo y Adoración a través de las casas de fe. Y el tema que nos compete hoy, el tema número 6, lo cual quiere decir que aparte de este nos quedan otros dos, repito, lo cual quiere decir que aparte de este nos quedan otros dos porque son 8 clases en total. Eso quiere decir que terminaríamos nosotros de hoy lunes en 8 días, terminaríamos nosotros ya todo el curso. Hoy tomamos la número 6, el viernes tomamos la número 7 y el próximo lunes tomamos la número 8. Y aquí se encuentra con nosotros Carolina Moya, que es, Carolina, levanta tu manito virtual ahí, que es la encargada de tomar lista, clase tras clase, tomar lista. El pastor Diego Hernández pues nos va a mandar la lista de las personas que de una manera muy juiciosa se han conectado a esta capacitación con el fin de entregar una certificación, un certificado de asistencia a esta capacitación, el certificado avalado directamente por el Ministerio Internacional Centro de Fe, con sede principal en Miami, Florida. Entonces aquí está Carolina, que es la encargada de tomar la lista, ¿sí? Entonces cualquier cosa con Carolina, ahí la tienen. El tema número 6, el tema de hoy, se llama ¿Cómo iniciar un ministerio de casas de fe? Así se llama. ¿Cómo iniciar un ministerio de casas de fe? Por favor, cuando ese título ya esté escrito en su cuaderno, usted me avisa para poder continuar. Vuelvo y le dicto. Tema número 6. ¿Cómo iniciar un ministerio de casas de fe? O cómo iniciar un ministerio de células. O cómo iniciar un ministerio de estudios bíblicos en las casas. O cómo iniciar un ministerio de grupos familiares. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo iniciar? Bueno, la base bíblica para este estudio la encuentra usted en dos versículos, dos textos del libro de Hechos de los Apóstoles. Vaya por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42 inicialmente. Repito, Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Listo, me avisa cuando ya esté en ese texto, por favor. Creo que ya me están avisando, ¿cierto? Una persona más que me escriba, listo, creo que ya está ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42, dice: Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Repetimos la lectura, por favor, nuevamente. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una vez más, ¿lo hacemos? Hágalo allá en su casa, por favor, con su Biblia. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Escudriñemos este versículo, por favor, de entrada. Dice la parte inicial del versículo:
enseña cuándo lo hacían. Usted responde a la pregunta, ¿cuándo lo hacían? Usted responde con base en el texto, todos los días. Muy bien. Ellos lo hacían, ellos lo hacían todos los días. Muy bien, gracias. Ahora, lo hacían todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora preguntamos, ¿en dónde lo hacían? Y a la pregunta, ¿en dónde lo hacían? Usted responde, por favor, también con base en el texto. Responda, por favor, en una sola línea. Regale la respuesta, porque la respuesta debe tener dos conceptos, ¿sí? Realmente son dos respuestas en una sola respuesta. ¿Dónde lo hacían? Muchas gracias, don Héctor. ¿Dónde lo hacían? Gracias, Mayerly. Hola, ¿cómo estás? Gracias. En el templo y por las casas. Muy bien a todos los que participan. Es un discipulado, debemos participar. Entonces, ¿cuándo lo hacían? Todos los días. ¿En dónde lo hacían? En el templo y por las casas. Muy bien. Ahora a la pregunta, ¿qué era lo que hacían? Y a la pregunta, ¿qué era lo que hacían? Usted responde, predicaban al Señor Jesucristo. Muy bien. Muy bien. Enseñaban y predicaban a Jesucristo. Muy bien, una respuesta completa. Ellos enseñaban y predicaban, y el tema de su enseñanza, el tema de su predicación, ¿era cuál? Jesucristo. Entonces aquí tenemos nosotros 4 preguntas, más o menos, mínimo, y 4 respuestas. Primero, ¿cuándo lo hacían? Todos los días. ¿Dónde lo hacían? En el templo y por las casas. ¿Qué hacían? Enseñaban y predicaban. Ahora, cuarta pregunta, ¿cuál era el tema de su enseñanza y cuál era el tema de su predicación? Pues la persona de nuestro Señor Jesucristo. 4 preguntas y 4 respuestas. Ahora, si contextualizamos el dónde, la respuesta del dónde es en el templo y por las casas. Si lo contextualizamos, pues resulta que ese templo, pues era el templo de Jerusalén, era el templo de los judíos. Recuerde que los cristianos, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, no tenían algún lugar que se pudiera llamar como el templo o la casa de Dios. No, el lugar de predicación de ellos, el lugar de predicación público de ellos, era el templo de los judíos. Estamos contextualizando, ¿cierto? Contextualizando. Y las casas, pues, tiene que ver con, o se refiere a las casas de los hermanos que habían sido convertidos al Señor Jesucristo, las personas que habían pasado de muerte espiritual a vida espiritual, que se habían convertido por la gracia de Dios en nuevas criaturas en Cristo Jesús y que entendían la necesidad y la obligación de servirle al Señor Jesucristo. O sea que en realidad las primeras iglesias cristianas se establecieron fue ¿en dónde? Ellas se establecieron ¿en dónde? ¿En qué lugares se congregaban los primeros cristianos? Ya que el templo era el templo de los judíos. O sea, el templo era más bien como un lugar como de evangelización, en donde yo voy y participo del ritual judío, pero yo aprovecho también para predicar el evangelio a los judíos. El templo era el lugar de la oración, pero también el lugar en donde aprovechaban Pedro, aprovechaban Juan. Eso es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, cuando fueron al templo a la hora de la oración y se encontraron al enfermo y por la gracia de Dios el enfermo resultó siendo sanado. Pero los primeros lugares o las primeras iglesias, congregaciones locales se establecieron en casas, nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42, ya que dice que lo hacían todos los días. O sea que dése cuenta que ellos tenían toda una red, lo que podríamos llamar una red celular. ¿Qué entiende usted por una red celular? ¿Por qué hablamos de red celular? Porque aquí dice que lo hacían todos los días. Aquí dice que lo hacían todos los días en el templo, pero también dice que lo hacían todos los días en las casas. Si lo hacen todos los días en las casas, casas en plural, pues eso quiere decir que hay una red celular. Pero ¿qué entiende usted por red celular? ¿Qué entiende usted por eso? Bien.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue que la iglesia, mientras que usted va respondiendo, otra pregunta, ¿cómo fue que la iglesia primitiva, cómo fue que hizo para comenzar a crecer de una manera tan vertiginosa, para comenzar a crecer de una manera tan eficaz, tan eficiente, tan bien, crecían tan bien, eran tan buenos en lo que hacían, eran tan eficientes en ese crecimiento eclesiástico, pero ¿cómo lo hacían? Hechos 5:42 nos regala claves, es que ellos lo hacían todos los días. Nosotros cada cuánto lo hacemos. ¿Qué? Pues lo que dice el versículo, predicar y enseñar a Jesucristo. Cada cuánto predicamos, cada cuánto lo hacemos. Aquí dice que lo hacían todos los días. Todavía le preguntan a uno que uno por qué predica casi todos los días. Casi todos los días. Mi respuesta es, ojalá yo lo hiciera no casi todos los días, ojalá lo hiciera todos los días. Y ojalá no solamente lo hiciera yo todos los días, sino que ojalá todos los que estamos aquí conectados lo hiciéramos todos los días. Porque la iglesia primitiva tenía como estrategia predicar y enseñar a Jesucristo todos los días. Pero para predicar todos los días, pues es necesario tener lugares donde hacerlo. Y los lugares propicios eran ¿cuáles? Bueno, el templo, pero es que si va a predicar en el templo, en el templo solamente lo va a poder hacer mientras que esté en funcionamiento el culto del templo. Ojo con esto. En el templo solamente lo voy a poder hacer mientras que esté en funcionamiento el culto del templo. Mientras que el culto del templo no esté en funcionamiento, pues yo no lo voy a poder hacer. Por eso en Hechos capítulo 3, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1, para comprobarlo, por favor, para que todos contextualicemos, para que entendamos que lo que estamos diciendo está en la Biblia. Me avisa cuando ya. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 1, dice el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A dónde? Al templo. ¿Y a qué hora? A la hora que querían. No se podía. ¿Por qué? Porque no a toda hora, no en todo momento en el templo de los judíos había culto. No a toda hora, no en todo momento en el templo de los judíos había oración. O sea, no a toda hora, no en todo momento en el templo de los judíos había gente, habían personas. Acudía la gente a los cultos, no en todo tiempo y no en todo momento. Aquí dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, y dice que la hora novena era la hora de la oración. ¿Y para qué subían Pedro y Juan al templo judío a la hora novena, que a la hora de la oración? Pues primera respuesta, pues si es la hora de la oración, ¿qué van a hacer? Pues si es la hora de la oración, ellos van a orar, por supuesto, van a orar. ¿Dónde se ora? Pues si yo pertenezco, yo vengo de un contexto, yo salgo de un contexto judío, pues entonces yo tengo que orar, pues varias veces al día. ¿Dónde se ora? Pues si estoy en Jerusalén, oro en el templo. Y si no estoy en Jerusalén, pues oro pidiéndole a Dios por el templo, pidiéndole a Dios por la paz de Jerusalén y en dirección al templo que está en Jerusalén. Eso desde la costumbre, desde la mentalidad del judío. Entonces ellos a la hora novena van al templo, es la hora de la oración y van a orar. Pero van a aprovechar la hora de la oración para hacer lo que comenzaron a hacer a partir del momento de su conversión. ¿Y qué comenzaron a hacer? Pues enseñar y predicar a Jesucristo, como ya nos lo dijo Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42. Vamos a orar y de paso evangelizamos. Vamos a orar y como en este caso, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es que tienen que predicar el evangelio. ¿Y dónde lo van a hacer? Pues tienen que predicar el evangelio en todo el mundo,
y a toda criatura. Esa fue la gran comisión. Acuérdese de Marcos capítulo 16, que nos habla de evangelismo, y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y al decirle a sus discípulos, nos dijo a cada uno de nosotros: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No solamente la comisión de los apóstoles, de los discípulos, de la iglesia primitiva, sino que es la comisión de cada uno de nosotros. Entonces, ¿a dónde voy? Pues yo voy a la diligencia, yo voy a la cita, yo voy a hacer la gestión, yo voy a hacer una vuelta, pero allá yo tengo que evangelizar. Esa es la mentalidad de los apóstoles, esa es la mentalidad de los discípulos en las iglesias primitivas. Entonces, a ese templo nos estamos refiriendo. Pero volvemos al asunto, volvemos al argumento. Y el argumento es que era más fácil hacerlo de manera frecuente en las casas que en el templo. Repito, era más fácil hacerlo de manera frecuente en las casas que en el templo. ¿Por qué era más fácil hacerlo en las casas que en el templo? Porque las casas pueden funcionar todos los días, mientras que el templo no funciona todos los días, porque no todos los días y no a toda hora en el templo hay culto. Ahora, si nosotros contextualizamos esto de otra manera, pues entonces el templo viene siendo el lugar donde nosotros nos congregamos los domingos. Y quizás haya alguna otra reunión presencial entre semana, pero hablemos solamente de los domingos. Entonces el templo viene siendo ese lugar, esas 4 paredes donde nosotros nos congregamos presencialmente el día domingo. Aquí dice que lo hacían todos los días y que lo hacían todos los días en el templo, pero también por las casas. El tema de que no lo puedo hacer todos los días en el templo, porque en el templo no todos los días hay culto. En el templo no todos los días hay funcionamiento. En el templo no todos los días hay operación, pero donde sí puede haber culto, donde sí puede haber funcionamiento y donde sí puede haber operación todos los días, es en donde. A ver si estamos hablando a esas alturas ya el mismo idioma. Y muy bien, claro que sí. Ahora, alguno dirá, no, pero es que en una casa no se puede todos los días. Bueno, en una casa todos los días no, pero en esta casa hoy, en la otra casa mañana, en la otra casa pasado mañana, es decir, en esta casa el lunes, en la otra casa el martes, en la otra casa el miércoles, en la otra casa el jueves, en la otra casa el viernes, en la otra casa el sábado, ¿sí? El domingo nos vemos en el templo y el lunes en una casa, martes, miércoles, así sucesivamente. Eso era lo que ellos hacían. Y a esta descripción que estoy intentando hacer es a lo que llamamos nosotros una red celular, o a lo que llamamos nosotros, según el título de la clase de hoy, un ministerio de casas de fe. Hasta el momento el tema está quedando claro. ¿Por qué es más fácil reproducir la iglesia, multiplicar la iglesia a través de la estrategia bíblica, a través de la estrategia de Cristo, que es la misma estrategia apostólica de las células, que intentar reproducir la iglesia esperando yo en el templo el domingo que todo el mundo venga, sin hacer entre semana un trabajo previo allá en los hogares, en las casas donde la gente habita? A eso llamamos nosotros entonces una red de casas de fe o un ministerio de casas de fe. Otro versículo, este versículo perfectamente se puede llamar la visión 2020. ¿Cómo así la visión 2020? Sí, porque usted lo encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 20. Búsquelo por favor allí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 20. Visión 2020, chévere, suena bonito. Pero también puede funcionar visión 542, el texto que acabamos de leer. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 20, me avisa cuando ya, creo que ya, dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Otra vez, aquí hacían 2 cosas, ¿no? Anunciar y enseñar. En Hechos 5:42, predicaban y enseñaban. Aquí, anuncian y enseñan. ¿En dónde? Dice, públicamente, y dice, y por las casas. Ahora, ¿el públicamente a qué se refiere?
Pues públicamente se refiere a esos lugares donde está el público, donde yo puedo reunir a muchas personas en un solo lugar, o donde los puedo interceptar. Entonces muy seguramente está hablando de qué, pues está hablando del templo también, de Hechos 5:42, porque allá está el respetable público. O sea que seguimos hablando de la reunión de domingo, pero también puede estar hablando de la evangelización en las calles, puede estar hablando del hermano en la esquina repartiendo volantes, puede estar hablando del hermano interceptando a la gente en la calle, es donde está el público. Públicamente, pero dice el texto, y por las casas. Ahí dice abiertamente, claramente, que los apóstoles, los discípulos de la primera iglesia tenían como estrategia hacer la tarea todos los días. Uno dirá, pero ¿cómo la hago todos los días? La hago todos los días organizándome. ¿Y qué es lo que tengo que organizar? Lo que tengo que organizar es una forma para yo poder predicar y enseñar todos los días. Y para abarcar lugares como por ejemplo el templo, pero también lugares como por ejemplo las casas. Y como logro hacerlo de manera más frecuente en las casas, porque en las casas podemos funcionar todos los días puede haber culto en las casas, varias casas, muchas casas, y no en el templo, entonces decimos que lo que abastece de sangre al culto del domingo, lo que alimenta el culto del domingo son las reuniones en las casas. Aquí tendríamos nosotros que revisar nuestra visión como cristianos, mis estimados hermanos en Cristo. Porque de pronto nosotros hemos aprendido aquí, yo no estoy hablando de ninguna manera, no estoy hablando de haber aprendido mal. Aquí yo estoy hablando es quizás de que esa enseñanza que yo recibo de la evangelización probablemente no sea la más ortodoxa o la más derecha. O sea, tenemos que corregirnos en lo que es un tema específico. Y el tema específico es la manera como yo cumplo la gran comisión, la manera como yo lo hago. Aquí no se trata de culpar o de responsabilizar a alguien y decirle, es que usted a mí no me enseñó cómo tenía yo que hacer las cosas. Porque si alguien no me está enseñando cómo tengo que hacer las cosas de manera correcta, de todos modos yo tengo al Espíritu de Dios que es mi maestro y tengo la Biblia, que es el texto base para que me guíe en el desarrollo de un ministerio para Cristo. Cuando yo voy a la Biblia, con lo que yo me encuentro es con un diseño de visión. Yo debo tener una visión de lo que es el evangelismo. Yo debo tener una visión correcta, una visión concreta de lo que es la gran comisión. Yo debo tener claro que yo la debo cumplir. La gran comisión me fue dada a mí. A mí. Yo no sé si la persona que yo tenga al lado lo crea, pero yo sí lo creo. Yo no sé si la persona que tenga al lado lo entienda, pero yo sí lo entiendo. Yo no sé si la persona que tenga al lado lo esté haciendo, pero yo sí lo estoy haciendo. Yo tengo que asumir mi papel individual, mi participación especial en el desarrollo de la iglesia, en el desarrollo de la congregación. Si yo me espero a que otro lo haga, probablemente yo nunca terminaré haciéndolo. Aquí de lo que se trata es de que si nadie más lo va a hacer, pues yo lo voy a hacer. Acuérdese de Felipe. La escritura dice que Felipe descendió a Samaria. ¿Quién iba con él? Humanamente hablando, nadie. Nadie iba con él, pero Felipe fue y siguió predicando. ¿Por qué siguió predicando si estaban en medio de una gran tribulación? Porque Felipe tenía una visión. Felipe entendió algo, que la gran comisión a él le había sido encomendada. Y si nadie más lo hace, con tal de que yo, Felipe, lo haga. Y si nadie más lo quiere hacer, con tal de que yo lo quiera hacer. Y si nadie más lo asume, con tal de que yo lo asuma. Y si nadie me empuja para que yo lo haga, no, es que el impulso no puede venir de parte de los seres humanos. O sea, el predicador no se puede convertir en el predicador escolta o policía personalizado que va y lo empuja y lo empuja y lo empuja y lo empuja hasta que termine predicando la palabra de Dios. No, yo tengo que tomar mi decisión. Y cuando yo tomo mi decisión, quiere decir que yo ya me estoy moviendo en otro ámbito. ¿Qué ámbito? El ámbito del liderazgo. Cuando yo asumo la gran comisión, yo me he convertido en un líder. Yo he entendido cuál es mi llamado, a qué Dios me llamó, qué es lo que Dios quiere que yo haga. En ese momento se desatan los dones del Espíritu Santo
En ese momento comienzo a entender las operaciones del Señor. Recuerde usted que la Biblia dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Eso es 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. El versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. No dice que es por grupos, dice que a cada uno, a mí. El Señor quiere tratos conmigo. Acuérdese del Antiguo Testamento. El Señor llamó a Abraham, un solo individuo. El Señor llamó a Moisés, un solo individuo. El Señor llamó a Josué, un solo individuo. El Señor llamó a Gedeón, un solo individuo. Isaías capítulo 6, capítulo 7, el Señor llamó a Isaías, un solo individuo. El Señor llamó a Ezequiel, un solo individuo. El Señor llamó a Jeremías, capítulo 1 de su libro, un solo individuo. En Mateo capítulo 4, Jesucristo va y llama a Simón, llamado Pedro, un solo individuo. También llamó a Andrés, un solo individuo. También llamó a Juan, un solo individuo. También llamó a Jacobo, un solo individuo. Llamó a Zaqueo, un solo individuo. El Señor tiene tratos individuales con cada uno de nosotros. Y en esos tratos individuales hay llamados especiales, ministerios especiales y operaciones especiales. Pero lo que quiere el Señor es que entendamos la gran comisión. Señor, yo no soy el pastor de la iglesia y yo no tengo acceso a ese altar y a ese atril como para predicar el evangelio. Y el Señor dice, no, es que no todo el mundo puede tener acceso a ese altar y a ese atril y a la dirección o al liderazgo en un culto de domingo. Entonces, ¿cómo hago para cumplir con la gran comisión? Entonces ahí es cuando aparece Hechos 5:42 y Hechos 20:20 que me enseñan que no solamente eso se puede hacer en el templo, sino que también yo puedo cooperar con la iglesia y yo puedo unirme en conjunto con mi pastor, con el que me predica el evangelio, y yo puedo organizar un ministerio también en las casas. Y que dependiendo del nivel de liderazgo que yo tenga, el nivel de liderazgo que yo asuma, pues yo me puedo encargar de una reunión de célula, o de 2, o de 3, o de 4, o me puedo convertir en un supervisor de células, o en un supervisor por localidades, por barrios, qué sé yo. El pastor, por el liderazgo que yo tengo, me entregó 5 células para que las supervise, 10, 15, 20. Me entregó la tarea de multiplicar una célula y ya se convirtió en 10 células. Gloria a Dios. Dese cuenta que ahí es cuando uno desarrolla el liderazgo. Hechos 5:42 y Hechos capítulo 20, versículo 20, no se lo olvide. Retornamos a la temática de la visión. Es necesario tener una visión. En Lucas capítulo 14, versículo 28, búsquelo por favor. Lucas, este texto lo conoce todo el mundo. Vamos a verlo desde el punto de vista de la obra del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 28. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias, ya llegar. Ok. Lucas capítulo 14, versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. A continuación nos da otro ejemplo, pero revisemos primero el primero. Dice el versículo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Hay un deseo en el corazón de este individuo. ¿Cuál es el deseo en el corazón de este individuo? Edificar una torre. Si nosotros espiritualizamos el texto y lo contextualizamos desde el punto de vista de la iglesia y desde el punto de vista de un ministerio de células, pues ¿qué es lo que quiere la iglesia? Lo que quiere la iglesia es abrir una célula. Lo que quiere la iglesia es abrir otra célula. Lo que quiere la iglesia es que cada persona, miembro o asistente a la iglesia, se convierta en un líder de célula. Y si cada miembro de la iglesia se nos convierte en un líder de célula, ya tenemos nosotros un ministerio o una red celular o un ministerio de casas de fe. ¿De acuerdo? El hombre quiere construir una torre. La torre es la congregación, pero la torre está conformada por ladrillitos y ladrillitos y ladrillitos y ladrillitos. El hombre quiere construir una torre, pero sabe que tiene que
emplear, va a necesitar muchos ladrillos. Queremos que la iglesia crezca, pero sabemos que necesitamos muchos ladrillos para que esa iglesia crezca. ¿Y cuáles son los ladrillos? Pues necesitamos gente, ¿sí? Necesitamos gente evangelizada, sí, gente discipulada, sí, gente preparada, sí, gente discipulada, gente capacitada, gente que asuma liderazgo, gente que gane gente, gente que evangelice gente, gente evangelizada que vaya a evangelizar a otros, gente discipulada que vaya a discipular a otros. O sea, la clave está en el liderazgo de la iglesia. Ese será el tema del viernes. Un liderazgo saludable es la clave de un ministerio eficaz de células. Pero aquí vamos hasta ahora en este tópico. Y el tópico es, pues, que la iglesia grande está conformada por ladrillos. La torre grande está conformada por ladrillos. Cada ladrillo, si usted se atreve a verlo así, cada ladrillo viene siendo una célula. Cada ladrillo viene siendo una reunión en una casa. Cada ladrillo viene siendo una reunión en un hogar, un grupo familiar que se reúne en torno a la persona del Señor Jesucristo para leer la Biblia, para estudiarla, para desarrollar los propósitos de la congregación. Cada ladrillo. Si yo no tengo en cuenta los ladrillos, y hay que tenerlos en cuenta, porque el texto dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Calcular los gastos quiere decir cuántos ladrillos voy a necesitar y cuánto me van a costar esos ladrillos. ¿Cuántas células debo abrir y cuál es el precio que yo tengo que pagar para abrir esas células? ¿Qué voy a necesitar para comprar esos ladrillos? ¿O qué voy a necesitar yo para abrir esas reuniones en esas casas? ¿Qué necesitamos? Volvemos al asunto. Necesitamos una motivación espiritual fuerte. Necesitamos ganas. Las ganas viven en los corazones de los líderes. Son los líderes los que están motivados. Es una característica principal de un líder. Mientras que hay una persona de la congregación que hay que empujarla, el líder está inspirado. El líder está motivado. El líder levanta la mano y dice, pastor, lo que necesita. ¿Qué necesita? El pastor dice, necesitamos casas para abrírselo. Ya las tiene. Tengo mi casa y a tantas cuadras está la casa de mi mamá y a tantas cuadras está la casa de mi abuelita y me ha dicho, pastor, cuente con 4 o 5 casas. Ok, ya tenemos lugares. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Pedro que vaya y predique, un Pedro que se responsabilice de dar la palabra. El líder dirá, bueno, son 4 o 5 células, pero yo me comprometo con una, yo me comprometo con 2. Y algún otro líder dirá, yo me comprometo con una, con 2. ¿Ya cuántas tenemos? Tenemos varias. Y vamos armando, es un entramado celular. Vamos armando toda una estrategia para conseguir nosotros los ladrillitos que necesitamos para construir una torre lo más alta, lo más grande, lo más ancha, lo más voluminosa que nosotros podamos. De manera que la robustez de la torre, la altura de la torre, el volumen de la torre depende de la cantidad de ladrillos. Y la cantidad de ladrillos depende de los cálculos que nosotros hagamos, es decir, de la visión que nosotros tengamos en el espíritu para sacar adelante una congregación. Cualquier congregación puede salir adelante. Cualquier congregación de sana doctrina que ame al Señor y quiera lo mejor para el reino de los cielos puede salir adelante, siempre y cuando entienda Hechos 5:42, siempre y cuando entienda Hechos 20:20 y siempre y cuando entienda que esto no se puede hacer en la emoción o desde el fanatismo, sino que se tiene que hacer teniendo una visión clara. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, yo quiero que mi congregación sea grande, que mi congregación crezca. Ok, ¿qué necesita? Pues necesitamos diseñar y desarrollar una red celular. Ok, ¿y cuál es el precio que hay que pagar para eso? Pues el precio que hay que pagar para eso es un liderazgo fuerte, un liderazgo efectivo. Ok, entonces, ¿qué se tiene que poner a hacer? Pues preparar líderes, formar líderes, que cada persona que se reúne el domingo en mi culto se convierta en un líder. Que cada persona que se reúne el domingo en mi culto sea un predicador del evangelio. Y no puede descansar el liderazgo de la iglesia hasta que cada persona que se reúne el domingo en el culto se convierta en un predicador del evangelio. Solamente usted imagínense lo trascendente, lo transformador de una visión de estas. Si nosotros
hacemos cultos con propósito, porque como siempre lo hemos enseñado y reiteramos, todo lo de Dios es con propósito. Los cultos de domingo deben ser con propósito. Los cultos de domingo no son para entretener a las personas. Los cultos de domingo no son para que las personas pasen un rato chévere, no es solamente para eso. Los cultos de domingo son para formar a las personas. ¿Y las formamos o las transformamos en qué? Pues si tenemos propósito y tenemos una visión así de grande, pues entonces lo que nosotros queremos es que cada persona ahí reunida, ahí congregada, se transforme en un predicador o en una predicadora del Evangelio. En una persona que va a desarrollar juntamente conmigo la visión de Hechos 5:42 y la visión de Hechos capítulo 20. Una persona que juntamente conmigo va a construir una torre. Esa torre es la congregación. Esa persona va a asumir un liderazgo y va a aportar un ladrillo. ¿Cuál sería el ladrillo? Una casa, una célula. Pero no tenemos sino una célula, pero ya tiene una. Y esa célula es como una semilla. Tiene un potencial impresionante para convertirse en otra célula. Van 2. Y esas 2 multiplicadas se pueden convertir en otras 2. Van 4. Y esas 4 multiplicadas se van a convertir en otras 4. Van 8. Y así sucesivamente, si entendemos en qué consiste una visión celular. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué es lo que tiene? Seamos sensatos. Pongamos los pies en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos? Si yo no tengo líderes formados, pues por ahí yo debo comenzar. ¿Qué es lo que tengo? No, ya tengo líderes formados, personas que estarían capacitados para dar palabra. Muy bien, movilícelos para que den palabra. No solamente esté quieto, sentado, confiado en que ellos van a ir a dar la palabra, sino créeles un espacio, un escenario para que ellos de manera responsable y de manera seria vayan al menos cada 8 días y lleven la palabra. Es el mismo Señor Jesucristo, esos 12 que había escogido para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, a esos 12 les delegó la responsabilidad de ir a predicar el Evangelio. Usted lo encuentra en Mateo capítulo 10, que fue el tema de la predicación el viernes anterior. El Señor los tomó y le dijo, vayan. ¿A dónde? Allá. ¿Y qué tiene que hacer? Diga esto. Y si hay algún enfermo, sánelo. Y si hay algún endemoniado, libérelo. Se crean escenarios para que la gente vaya de la palabra y comience a desarrollar su propio liderazgo. ¿Quién es un buen líder? Un buen líder es el que, gracias a su influencia, forma a otros líderes. Un buen líder no es el que manda. Un buen líder no es el que da órdenes. Un buen líder es el que forma a otros líderes. ¿Cuál es el legado de un líder? Otros líderes. ¿Cuál es el legado de un predicador? Otros predicadores. ¿Cuál es el legado de un pastor? Otros pastores. ¿Cuál es el legado de un evangelista? Otros evangelistas. Ese es el legado. Ni siquiera las almas ganadas son legado, sino las almas formadas. Comenzamos ganándolas, pero hay que formarlas. Yo las formo. Y dice el texto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 12. Ese es mi legado. Entonces, lo que se ha hecho durante tanto tiempo, usted pregúntele a su pastor, pregúntele a su predicador, cuánto tiempo lleva haciéndolo, qué es lo que ha hecho. Ese legado se tiene que reproducir. Ese legado no se puede morir. Eso es un manto que está ahí, pero que hay que recogerlo y que hay que usarlo, hay que utilizarlo. ¿Y cómo lo recojo? Pues siguiendo el ejemplo que se me mostró. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ahora asimismo ustedes hagan. Si no, después vendrá la burla y me convertiré en el hazmerreír de todo el mundo. Dice el texto, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué quiere el hombre? Edificar una torre. ¿Qué quiere usted? Edificar una iglesia. ¿Qué quiere usted? Aportar en algo para que la congregación, donde usted se alimenta, donde usted se nutre doctrinalmente, la congregación donde usted se siente que lo aman y donde usted puede amar a los demás, la congregación donde usted ha recibido doctrina, ha recibido palabra, ha recibido formación,
la congregación donde a usted le han tratado bien, esa congregación crezca. Y todos estamos en la obligación de aportar en algo para que la congregación crezca. ¿Cuál es mi aporte? Pues piénselo como el hombre que quería edificar la torre. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo yo aportar para iniciar esta red celular? ¿Qué puedo yo aportar para juntar un ladrillito más y poder construir la torre? ¿Qué puedo yo aportar para abrir una nueva célula? Póngase a pensar, por favor. ¿Qué puedo yo aportar para abrir una nueva casa de fe? ¿Qué puedo yo aportarle a mi Señor Jesucristo? ¿Y qué puedo yo aportarle al siervo del Señor, que es el pastor de la iglesia, el predicador de la iglesia? ¿Qué puedo yo aportarle para que la iglesia sea edificada? ¿Le puedo aportar mi casa? ¿Le puedo aportar mi liderazgo, mi logística, mi evangelización? ¿Le puedo aportar mi predicación? ¿Puedo acercarme a mi pastor y decirle, venga, yo tengo mi casa, o allá hay una casa donde se puede abrir otra célula? Genial, el aporte. Yo puedo aportar evangelización, porque yo puedo invitar personas, yo puedo llevar personas, yo puedo trasladar personas cada 8 días a la célula. Genial, muy bien. O venga, yo estoy capacitado para llevar palabra, yo necesito dar palabra. En eso consiste. ¿Cómo se crea un ministerio de casas de fe? ¿O cómo se crea una red celular? Pues no la puede crear el solo pastor. El solo pastor no puede hacerlo. Pero si entre todos lo hacemos, ¿podemos o no podemos? Si entre todos lo hacemos, cada uno hace la partecita que le corresponde. Si el uno hace su partecita en esa esquina y el otro en la otra esquina. Si el uno lo hace allá en ese barrio y el otro en ese barrio. Si el uno hace su partecita en esa localidad y el otro en la otra localidad. Entre todos, ¿lo podemos hacer o no lo podemos hacer? Así es. Hágale saber, por favor, a su pastor, hágale saber a su predicador que él puede contar con usted. Que en este trabajo de la obra del Señor, él no está solo. Motive a su predicador, a su pastor, diciéndole, vamos a abrir más. Podemos nosotros crear, desarrollar un ministerio celular. Ahora aquí llegamos a otro punto que es sumamente importante. Esto termina de aclarar el concepto de la red celular. Porque es que hay iglesias con grupos pequeños, o hay iglesias con células y hay iglesias celulares. Son dos cosas completamente diferentes. Usted me ayuda a encontrar la definición. Le repito los conceptos. Una cosa es una iglesia con células y otra cosa es una iglesia celular. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia con células y una iglesia celular? Responda, por favor. ¿Qué es lo que usted entiende de estos dos conceptos? ¿Sí? Bien, bien, bien. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Alguna otra respuesta? Hay iglesias que tienen células y hay iglesias que son celulares. ¿Cómo así? ¿Qué entiende usted? Responda, por favor. Esto depende. Señor, Pastor Diego, muy buena noche. ¿Cómo está? Adelante. Sí. Pastor Diego, excelente. No, excelente. Su discernimiento es excelente. Muy bien. Ahora, cuando usted recuerda, siga respondiendo, por favor. Cuando usted recuerda Hechos 5:42 y cuando usted recuerda Hechos 20:20, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Eso es una iglesia con células
o eso es una iglesia celular. Si dice que todos los días en el templo y por las casas, Hechos 5:42, y todos los días públicamente y por las casas, Hechos 20:20, ellos predicaban, anunciaban y enseñaban a Jesucristo. Con lo que usted se encuentra en Hechos 5:42 y con lo que se encuentra en Hechos 20:20 es, repito la pregunta, ¿con una iglesia con células o con una iglesia celular? ¿Qué es lo que usted ve ahí? Una iglesia celular, porque es que ¿cuándo lo hacían? Todos los días. ¿En dónde lo hacían? En el templo, claro que sí. O sea, tienen reunión pública. O sea, tienen reunión de templo. O sea, tienen reunión de domingo. Pero como muy bien lo decía el pastor Diego, pero lo que alimenta esa reunión, ¿sí? Lo que nutre esa reunión de domingo, el epicentro de todo ese crecimiento, se da en las células, se da en las casas de fe. Yo puedo tener una iglesia con células. Hay células, pero si están las células o no están las células, como que no es de tanta relevancia. Si están las células o no están las células, como que no es de tanta importancia. Sí, de repente vamos a la casa de la hermanita María o a la casa de la hermanita Marta, de repente, pero si está o no está la célula, no es de tanta trascendencia. Pero cuando la iglesia es celular, y es que la iglesia primitiva era celular, nuestro Señor Jesucristo tuvo un ministerio celular. Pedro y Juan tuvieron un ministerio celular. Pablo, Bernabé y Silas tuvieron un ministerio celular. Cuando la iglesia es celular, pues entonces se entiende que la estrategia para nutrir un culto de domingo está en las casas. Lo que pase el domingo en la reunión depende de lo que hacemos entre semana en las casas. Vuelvo y le repito esto. Lo que pase el domingo en la reunión depende de lo que hacemos entre semana en las casas. Entre más eficaz sea el trabajo en las casas, más nutrido usted encontrará el culto de domingo. Una cosa es esperar quietos en la reunión de domingo a que la gente venga y asista. Quizás nos llevaremos con un gran chasco, sorpresa y desilusión. Y otra cosa es mover todo esto, incluyendo lo del culto de domingo, mover todo esto por las casas, por los cultos en los hogares, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, tener todo un equipo, todo un entramado, toda una red, todo un ministerio celular, invitando a todo el mundo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado para ese culto de domingo. Ahí de esa manera usted estaría cumpliendo lo que dice Hechos 5:42 y lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 20. Es decir, usted predicaría todos los días en el templo cuando toque en el templo y en las casas en plural cuando toque en las casas en plural. Dese cuenta que la visión de los apóstoles tenía que ver con un culto general, sí, pero sobre todo tenía que ver con una red celular, con un ministerio de casas de fe. Usted está respondiendo y dice, ir a las casas es de total importancia para el resultado de la congregación de domingo. Excelente. ¿Quién lo está diciendo? Natalia. ¿Quién es Natalia? Natalia es líder, es predicadora de una célula. La trabajan en conjunto con Liliana, también está congregada aquí. ¿Y en dónde tienen la célula? La tienen por allá en Candelaria, centro histórico. Y sabe de la importancia, entiende de la importancia de la célula. Nutre el culto de domingo. Es una mujer que tiene un liderazgo en esa célula, que predica en esa célula y que asiste regularmente, cumplidamente al culto de domingo. ¿Cuál es el propósito? Que cada persona que viene el domingo se convierta en un líder de célula. Que cada persona que viene el domingo se convierta en un predicador del evangelio. Esa es la visión. Siguen diciendo una iglesia celular, iglesia con células, es la congregación reunidas por la reunión de células hechas en las casas. La iglesia es en el templo, la iglesia celular es la que se hace en las casas. Bueno, otra respuesta ahí. La iglesia es en el templo y la iglesia celular es la que se hace en las casas. Celular es que estamos en el mismo sentir por el evangelio. Bueno, volvemos a especificar todo esto para que quede claro en la cabeza de todos. Una iglesia con células es una iglesia que quizás que tiene su culto de domingo, su actividad, su alabanza, su adoración,
tiene sus ayunos, tiene sus oraciones, sus intercesiones, sus discipulados. Quizás tenga una célula, 2 células, 3 células, si las tiene bien, y si no las tiene, también. Esa iglesia aspira a crecer en el culto de domingo, pero de otras maneras, de otras formas. Quizás que el culto de domingo sea tan motivador y tan inspirador que toda la gente salga y evangelice, y dentro de 8 días pues tengamos más personas producto de la evangelización individual que haga cada miembro que asistió el domingo al culto. Muy bien, chévere. Pero cuando usted lo revisa en la Biblia, pues se da cuenta que es así, pero que le falta un pedazo. Porque sí lo hacían en el templo, porque sí lo hacían públicamente, pero no solamente lo hacían en el templo, no solamente lo hacían públicamente. ¿Cuál es el pedazo que le falta? El pedazo que le falta es ese pedazo que la Biblia dice que también lo hacían por las casas, no solamente en un versículo, sino en 2 versículos, hoy argumentados, y no solamente en 2 versículos, sino en el ejemplo de Cristo, en el ejemplo de Pedro y en el ejemplo de Pablo. Y Cristo es el fundamento, recuerde usted, y ninguno puede poner otro fundamento. Lo único que hizo Pedro fue imitar lo que ya había hecho Jesucristo. Lo único que hizo Pablo fue imitar lo que ya había hecho el Señor Jesucristo. Eso fue lo único que hicieron. Y les funcionó. ¿Cuándo lo tienen que hacer? Todos los días. Mejor dicho, en resumidas palabras, el pastor de la iglesia, que en su definición desde el griego de su ministerio de pastor significa supervisor, organizador o director, él no puede descansar hasta que en su congregación se esté predicando literalmente todos los días, literalmente parte de esa predicación se esté haciendo en el templo y literalmente se esté predicando todos los días en las casas. ¿Para eso qué le toca? Para eso le toca examinar toda su visión. Para eso le toca retener lo bueno de su visión, lo que está haciendo, pero para eso le toca, como dice Tito capítulo 1, versículo 5, corregir lo deficiente de su visión. Si hay una parte que yo no estoy haciendo, yo tengo que pasar a hacerla. Y si soy buen líder, pues entonces yo voy a influenciar a los demás para que se involucren en el ministerio de las células. Así es que pasa. No, Freddy, definitivamente es que mi iglesia no es celular. Si su iglesia no es celular, su iglesia no sigue el modelo de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ahí está Cristo haciendo reuniones en las casas. Si su iglesia no es celular, no sigue el modelo de Hechos de los Apóstoles. Ahí está Pedro y está Pablo haciendo reuniones en las casas. Si su iglesia no es celular, su iglesia no se encuentra en el centro de la voluntad de Dios. Si su iglesia no es celular, si su congregación no es celular, pues a su congregación le falta un buen pedazo en la visión, en la misión, en el desarrollo de la estrategia. Y el buen pedazo que le falta es ese pedazo que quizá nos da pereza, porque es que hay ese tema de las casas y ese tema de organizar un liderazgo y ese tema de formar. Pero entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí en la tierra? ¿Para qué el Señor nos llama a ser pastores o para qué el Señor nos llama a ser líderes? Si no es para formar a otros, para que a su vez ellos, repito, y no me canso de repetirlo, desarrollen cada uno su ministerio individual bajo la cobertura de una congregación que está trabajando al fin de cuentas para lo mismo. Para lo mismo. Bajo el título, ¿cómo iniciar un ministerio de casas de fe? Pues basta con recordar que fue lo que hizo Cristo, Pedro y Pablo. Es lo que está registrado en los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Y de ahí para arriba, revise esto para terminar. De ahí para arriba, después de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con libros como, por ejemplo, la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos la inspira el Espíritu Santo, la escribe un hombre llamado Tercio, la dicta el apóstol Pablo y la lleva una diaconisa llamada Febe. Eso es lo que dice la Carta a los Romanos, ¿no? La lleva una diaconisa llamada Febe, se la lleva para Roma. ¿Y en dónde se están reuniendo los cristianos? ¿Cuál es el lugar de congregación de los cristianos en Roma? Si usted ha leído la Carta a los Romanos, pues usted va a caer en cuenta en dónde se reunían los cristianos allá en la ciudad de Roma. ¿En dónde? Responda usted, por favor, mientras que yo vuelvo y le ilustro
que la carta a los romanos fue inspirada por el Espíritu Santo a Pablo, fue dictada por Pablo a Tercio, Tercio la escribió, Tercio se la entregó a la diaconisa llamada Febe, y Febe la llevó a Roma, y tenía que ir a un lugar donde se estaban reuniendo los romanos. ¿En dónde? En las casas. O sea que Romanos, el contexto de Romanos es una iglesia en una casa. Y si usted sigue mirando, lo reto para que lo haga y lo encuentre. Si usted sigue mirando, la primera y la segunda carta a los Corintios es lo mismo. Los Corintios se reunían en casas. Ahora la carta a los Gálatas se reunían en casas. La carta a los Efesios se reunían en casas. Usted revíselo en la Biblia y se va a dar cuenta. Lo que le estoy diciendo es la verdad y nada más que la verdad. La carta a los tesalonicenses, en Tesalónica se reunían en casas. A los filipenses igual, a los colosenses igual. Las cartas fueron enviadas a cristianos que se reunían en casas. O sea, las cartas fueron enviadas a toda una red o un entramado celular. Con el pasar del tiempo, pues lógicamente se comenzaban a reunir en lugares masivos. Pero el epicentro de todo, como muy bien lo dijo hace un ratico el pastor Diego Hernández, el epicentro de todo son las casas, mi estimado líder. El epicentro de todos, el origen de todo, lo que mueve todo, lo que alimenta toda la iglesia es una red celular o un ministerio de casas de fe. Bendito Rey, tu nombre sea bendito para siempre. Gracias por tu palabra predicada, mi Señor. Gracias por Hechos 5:42. Gracias por Hechos capítulo 20, versículo 20. Gracias por Lucas capítulo 14, versículo 28. Y gracias, mi Dios, por llevar nuestra mente, nuestra cabeza al entendimiento de estas grandes verdades. Yo te ruego, mi Señor, que cada persona que asiste al culto de domingo se convierta en un predicador. Que cada persona que asiste al culto de domingo se convierta en un líder de célula. Que cada persona que asiste al culto de domingo levante su mano de un paso al frente, Señor, y le diga a su pastor: cuente conmigo, vamos a hacer esto todos juntos. No solamente lo va a tener que hacer usted, no solamente usted va a tener que llevar la carga en el culto de domingo. Nosotros nos podemos encargar también de un liderazgo allá en los hogares. Señor Dios, da la sabiduría y la inteligencia a los pastores, a los líderes, Señor, a todo lo que es el cuerpo de liderazgo, para que podamos, Señor Dios, sacar adelante las células que ya están, multiplicar las que ya están, Señor, y abrir otras nuevas. Te ruego, Señor, porque la estrategia está ahí, Señor. Basta pedirte a ti, basta rogarte a ti, y tú nos hablas y tú nos enseñas. Te doy gracias, mi Dios, por cómo nos has traído hasta este punto número 6. Y ahora yo te ruego, mi Dios, que dispongas nuestra vida para el punto número 7 el día viernes y para el punto número 8, el último punto de esta capacitación de hoy en 8, mi Dios, y que terminemos todos, mi Dios, completamente edificados, pero no solamente con teoría en la cabeza, sino con la camisa puesta, con el overol puesto, Señor Dios, asumiendo verdaderamente un liderazgo en todo este entramado celular. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Nos vemos el día viernes, 7 de la noche. Esto es todo por hoy. Hasta luego. Chao.